7 minutos. Saludamos a esta hora al señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro Sanguino, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Juan. Un saludo para usted, para su equipo y para toda la audiencia. Señor ministro, apenas tan pronto se produjo el decreto, conversamos con su colega de gabinete, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Nos dijo, en resumen, 3 cosas. Primero, pues que el gobierno no comparte la decisión, pero que está dispuesto a acatarla. Segundo, que el presidente de la República había hablado de unas movilizaciones que probablemente se convoquen en los próximos días. Y tercero, que ejercerán un recurso que procede contra esta decisión. De esos 3 temas, de esas 3 acciones, ministro Sanguino, ¿cómo va a proceder el gobierno? Bueno, don Juan, yo espero indicaciones del presidente de la República y me atengo a ellas. El presidente de la República acaba de pronunciarse a través de su cuenta X y ha dicho que debemos convocar en cabeza mía a la Comisión de Concertación. Seguramente lo haremos para el día lunes o martes, en el menor tiempo posible. Y allí, por supuesto, vamos a examinar este auto del Consejo de Estado, que a todas luces además nos parece muy curioso, porque el propio Consejo de Estado nos había dado tiempo hasta el 24 de febrero para que nosotros argumentáramos el decreto de salario vital expedido por el presidente y por el gobierno nacional, por el ministro de Trabajo, en este caso por mí y por el ministro de Hacienda. Pero curiosamente ha precipitado una medida de suspensión y una solicitud de un nuevo decreto, sin que haya recibido de manera completa y detallada los argumentos sobre el decreto de salario vital. Así que parece, digamos, una decisión precipitada, que hay que acatarla, hay que decirlo, porque es una decisión de un tribunal como es el Consejo de Estado, pero que en todo caso resulta, por lo menos, por decirlo menos, inexplicable y contradictoria con lo que ya venía siendo el proceso de examen de las demandas de nulidad que se habían interpuesto ante el Consejo de Estado sobre el salario vital. Así que vamos a convocar la Comisión de Concertación como lo ha indicado el presidente de la República. También el 10, presidente de la República ha dicho que habrá una reunión de urgencia con las organizaciones sociales y populares, porque seguramente habrán jornadas de movilización popular en defensa del salario vital y nosotros pues tendremos que examinar también qué recursos legales podríamos interponer ante esta decisión, que es un asunto que tenemos que discutir y decidir con la Secretaría Jurídica de Presidencia, con la Agencia de Defensa del Estado, con el Ministerio de Hacienda y sobre todo con el presidente de la República. aquí está clara la posición del ministro Sanguino. Confirma pues que los fallos se van a acatar, pero que citarán a la Comisión de Concertación y buscarán luces en esa sesión. Don Santiago Ángel. Ministro, quizás lo que el país está preguntando ahora mismo es si ustedes estarían dispuestos a hacer un aumento más moderado conforme a esta primera decisión de suspensión del Consejo de Estado, o si la decisión va a ser quedarse en el 23% y pues no tomar ninguna modificación. Pero con esta primera decisión, ¿van a sentarse para revisar si podrían aumentar de una manera más moderada y no al 23%? No, es que el incremento que hicimos es moderado respecto a lo que es la distancia entre el salario vital y el salario mínimo del 2025. Porque la brecha es del 28, casi del 29%, entre lo que requiere un trabajador y su familia para acceder a los bienes de consumo básico y para unos mínimos de dignidad eh, en, eh, en la garantía de sus derechos elementales,
con lo que hasta ahora ha venido siendo una operación estricta y limitadamente matemática y contable sobre lo que significa el salario. Así que nosotros nos mantenemos en el concepto de salario vital que está establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional, y sobre eso vamos a seguir actuando. Entendemos, ese es por supuesto el planteamiento de fondo que ha hecho el presidente de la República y que ha hecho el propio ministro, pero lo que les dice el Consejo de Estado es que se tienen que atener a otros criterios distintos, que no son los del salario vital. Usted nos decía hace un momento, acataremos el fallo, y el fallo no convalida, este fallo que es provisional, obviamente, decreta una suspensión provisional, pero no convalida. Es un auto. Es un Es un auto. auto. Es un auto. Sí, pero es un auto que no tiene antecedentes, porque nunca antes se había producido una decisión del Consejo de Estado o de otro órgano similar o de otra corte de suspensión de un decreto de salario mínimo. Y además, le digo una cosa, Juan, lo más curioso del caso es que ese auto se refiere sobre asuntos de fondo sobre los que aún no nos ha escuchado el Consejo de Estado. O sea, el Consejo de Estado está, digámoslo de alguna manera, precipitando una valoración, ¿no?, y una opinión, ¿no?, que no ha podido, digamos, producir sin conocer nuestros argumentos de fondo. Es que tenemos hasta el 24 de febrero para hacerlo. ¿Y por qué el Consejo de Estado no se esperó hasta el 24 de febrero? Además, estamos hablando ya de un derecho adquirido, ¿no? Eso jurídicamente también es sumamente relevante, porque ya se Pero, pagó el primer mes de salario. claro, El primer mes de salario. Y pero entonces nos ministro, está pidiendo, fíjese usted este escenario, nos pide que en 8 días expidamos un nuevo decreto, ¿no? mm, Pero hasta el 24 tenemos para explicar las razones de fondo del decreto original. Entonces, somete a los trabajadores del país a una incertidumbre que no tiene antecedentes. Esto es un irrespeto con los trabajadores, déjeme decirle. pero venga, ministro, de todas maneras, ese plazo del 24 y todo eso es para el pronunciamiento de fondo. Ellos tomaron una medida de suspensión provisional y todavía no se han pronunciado de fondo al respecto. Ahora, si uno dice que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, ya muchos esperarían que tumbaran ese aumento, o muchas personas especulan que podrían tumbar. En ese escenario, ¿qué hace el gobierno? No, pero yo le pregunto a usted, entonces nos piden un decreto, no se han pronunciado de fondo, y nos Sí. piden un nuevo decreto. Provisional. Entonces no, pues imagínese usted, un nuevo decreto provisional, y entonces luego viene la decisión de fondo. O sea, 2, 3 meses mantienen a los empresarios, a las empresas que tienen que hacer sus nóminas, y sobre todo a los trabajadores en una situación de incertidumbre para calcular sus ingresos, sus gastos y demás. Claro, O sea, pero de todas esto maneras, realmente, digamos, es absolutamente macondiano. Esto es pero absolutamente macondiano, con claro, mucho respeto por el Consejo de Estado. Es pero de todas maneras, absolutamente ministro, macondiano. ustedes como son la autoridad en este momento, es decir, la independencia de poderes, ellos tomaron una decisión y ustedes son en este momento quienes están llamados a regular, a sacar ese decreto y a precisamente traer tranquilidad entre el sector de los empleados y el empresariado, digamos, a acomodarse a lo que ha pedido el Consejo de Estado y a tratar de llevar esto con tranquilidad. No, pero es que nosotros no estamos diciendo que vamos a desacatar el auto. Mire el mensaje del presidente en su cuenta de X y lo que estoy acá, lo que estoy diciendo, lo que acabo de decir. Pues en democracia hay que acatar los fallos. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ellos. Y vamos a examinarlo en detalle, entre otras, porque nos enteramos primero por los medios de comunicación que por la notificación oficial, como comúnmente ocurre en Colombia, que aquí los fallos judiciales y las decisiones de las cortes y de la justicia se conocen primero por los medios de comunicación. Eso no habla mal de los medios de comunicación, por supuesto, porque eso quiere decir que les va muy bien buscando las chivas, pero sí habla muy mal de las cortes y de la justicia colombiana. O sea, nosotros conocemos el fallo después que lo conocen ustedes, ¿no? El auto, perdón, ¿no?
Pero bueno, vamos a actuar en consecuencia, vamos a acudir a los recursos legales que estén a disposición nuestra. Va a haber movilización popular y de los trabajadores. Los trabajadores no se van a quedar quietos con una decisión que es contraria a su dignidad y a su salario vital. Y el gobierno colombiano va a defender hasta el último suspiro el salario vital de los trabajadores de Colombia. Ministro, ayúdeme a entender este párrafo del señor presidente. Y yo me remito a lo que usted nos acaba de decir. Entonces aquí lo estoy leyendo. Dice, el decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Y este es el párrafo que le pido que me ayude a entender. Dice, así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución. Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución. El magistrado lo que le dice es que ese decreto tiene que someterse a unos parámetros. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a expedir un nuevo decreto, pero va a ser un decreto que reproduzca el que ya hicieron. No entiendo el párrafo, porque el presidente dice, respetaré su decisión, es decir, que hagan un nuevo decreto, pero actuaré de acuerdo a la Constitución. Si repiten el nuevo decreto, igual que el que suspendieron, pues tampoco estarían acatando lo que dijo el magistrado. No entiendo, doctor Sanguino. Ayúdeme usted a entender. Usted lo entiende muy bien, Juan. Explíqueme. Usted lo entiende muy bien. No, pues usted lo entiende muy bien y lo está diciendo claramente el presidente de la República. Aquí claro, hay una ley, la ley 278 del 96. Pero la ley 278 del 96 se refiere a un artículo de la Constitución Nacional que es el artículo 53. El artículo 53 habla de salario mínimo vital y móvil, como lo dicen los convenios internacionales de la OIT que ha acogido Colombia y como lo ha dicho la propia Corte Constitucional en varias sentencias y como lo ha dicho el propio Consejo de Estado en un pronunciamiento del año 2013 sobre la expedición del salario mínimo por decreto en tiempos del presidente Juan Manuel Santos. Y ese pronunciamiento del Consejo de Estado precisamente reclama el salario vital y móvil. Así que nosotros vamos a actuar en consecuencia. Los términos exactos de cómo será el nuevo decreto provisional que pide el Consejo de Estado, pues será asunto que examinaremos con el presidente. Pero el espíritu es ser leales con la Constitución Nacional y con el artículo 53. Bueno, aquí está la posición. No, y créame que cuando le pregunto, ministro, es porque me queda la duda legítima, porque el presidente dice, acataré, pero pediré que se respete la Constitución. Eso puede terminar en que el ministro cumple con las indicaciones, cita a la Comisión de Concertación. Es probable que en la Comisión de Concertación no sea fácil encontrar un acuerdo y le vuelve a quedar al gobierno la teoría de sacar al decreto. Y el decreto, después de que el ministro cumplió con citar la Comisión de Concertación, vuelve a salir muy parecido al que ya se expidió. Ahí me imagino que es hacia dónde va la cosa. ¿Eso sería lo correcto de entender? Veremos los desenlaces, estimado Juan. Bueno, ministro, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y estaremos muy atentos a lo que digan en su despacho, a esa convocatoria a la Comisión de Concertación y a las decisiones del gobierno. Gracias, ministro, por habernos atendido. Gracias, Juan, y permítame decir a los trabajadores de Colombia que nos escuchan, estamos y estaremos con ellos y con su salario vital. 10:51. Gracias, ministro. A usted, muchas gracias. Pues, Francisco, a mí me parece que vamos para una situación difícil, porque esto que le preguntaba al ministro implica que van a citar la Comisión de Concertación, pero el presidente dice, aplicaré la Constitución, y para él la Constitución es el salario mínimo vital, que son el 23% de incremento más lo que venía del año pasado. Y eso es lo que el Consejo de Estado suspendió. Entonces puede ser una manera de acatar y desacatar al mismo tiempo, porque si vuelve a sacar el decreto con el mismo 23,
no estaría dándole trámite a lo que ordenó el Consejo de Estado. Ahí habría una contradicción dentro de lo que nosotros venimos viendo y es el gobierno dice yo acato, pero acato lo que yo considero que debo acatar. Es decir, acato la Constitución del 91, pero no acato lo que va a decir lo que dice el Consejo de Estado en el fondo. Y leo lo que dice el Consejo de Estado en la parte resolutiva, muy corto. Dice, el gobierno nacional deberá atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el artículo 8 de la Ley 278 y su respectivo desarrollo jurisprudencial. Ese desarrollo jurisprudencial, Juan, es la sentencia de la Corte del Consejo de Estado que le tumbó el salario mínimo a Juan Manuel Santos justamente porque no explicó con claridad las variables económicas como inflación, productividad y crecimiento. Luego, aquí lo que se dice es, acatamos la decisión, pero acatamos la decisión alrededor de la interpretación que nosotros queremos y no la que dice el Consejo de Estado. Luego vamos a tener un problema y es que seguramente la próxima semana el gobierno va a sacar un decreto de salario mínimo otra vez con el 23.7 o de golpe un valor superior y va a decir es así porque estamos acatando la Constitución política y entramos en un choque otra vez violento con la rama judicial del poder público en Colombia. 10:53, don Santiago. Juan, creo que hay algo en lo que el ministro tiene razón y es que no se entiende la incertidumbre en la que deja el Consejo de Estado al tomar una decisión que no es definitiva, sino que es de suspensión, pero al mismo tiempo ordenarle al gobierno que prepare un nuevo decreto. Porque entonces, en el escenario ideal, el gobierno genera un nuevo decreto, pero sin la decisión de fondo. Eso tendría que volver a reversarse y mientras tanto lo que está pasando hoy en la práctica es que nadie sabe qué hacer con ese aumento y con la decisión del Consejo de Estado. Si hay que regresar la plata de las administraciones, si esto tiene retroactivo, etcétera. Hay una confusión muy difícil que el Consejo de Estado deja abierta porque es una decisión no definitiva de suspensión en la que le da un margen al gobierno, pero pues el gobierno tampoco tiene muy claro qué hacer. 10:54. Soy Mónica Jaramillo.